Bien, pues como siempre dejamos, como dice nuestro buen amigo Vicente Serrano, dejamos la víbora chillando en el bloque anterior. Creo que está muy buena la polémica. Y dejamos ahí con la palabra en la boca a nuestro buen amigo Octavio Álamo. Pero antes quisiera mencionar algo, que de parte de este servidor, recibas un más sentido pésame, Pepe Gómez, por tu problema por ahí familiar y Muchas gracias, muchas gracias. estamos contigo, ya sabes. Gracias, gracias. Mi buen Octavio, pues adelante, te quedaste con las ganas. Muy bien, pues miren, déjenme decirles ahorita una cosa que en lo que viene siendo la presidencia de la República, la comunicación social, él es el responsable de las mañaneras y de toda la información que se da en las mañaneras. Lógicamente, el presidente con su, digamos, algo que no comparto con él, por un ejemplo, a eso de las feministas que van y hacen destrozos, la orden de no atacarlas, la orden de nada más quedarse a la policía viendo, también era una orden, y todo de todos he sabido en lo que viene siendo comunicación social, de no darle importancia a todo lo que se dijera del presidente, porque él decía, vamos a demostrar con hechos lo que ellos están diciendo y que nosotros estamos haciendo lo contrario. Pero era tanto lo que se estaba hablando en contra de él, que a partir de esto que está haciendo, quienes quieren las mentiras, y salir, ¿saben qué? Y así como ellos lo hacen en Twitter y para que me vea toda la gente, pues lógicamente el presidente hizo lo mismo diciendo, miren señores, pues ahora esos son lo que están haciendo y esas son mentiras, esto no es así. Inclusive llegó por ahí a pisar callos con lo que fue el periódico El País, que sabemos que no es de aquí, es de España. Sin embargo, inmediatamente Rocío Nao, la de la Secretaría de Energía, ella sale y dice, señores, no es cierto, en un tuit, pero el tuit se pierde. ¿Por qué? Porque es un tuit de una secretaría. Entonces, no le dan la tanta importancia que tienen estos señores, como viene siendo López Doriga, Carlos Loret de Mola, hablando también de Raimundo Riva Palacio, que miren, yo fui a México cuando él les puso su libro la segunda fuga del Chapo. Entonces fuimos para ver qué datos tan fidedignos tenía el señor, porque yo también, como dicen por ahí, como dice el observador, yo tenía Tenías otros otros datos. datos. Pero resulta de que fue programada eso de Riva Palacio, de la segunda fuga del Chapo, y iba a decir nombres y todo, y no es cierto, el señor tapó muchos nombres que venían en el expediente, entonces no es cierto lo que él dice, que él es transparente, que él no es cierto. Pero una cosa ocurrió, que agarran al Chapo antes de su, ahora sí, de su rueda de prensa para dar a conocer su libro, y pues caray, la gente no fue, ¿no? Él esperaba vender Un y Ocuparon millón. el lo negocio. agarraron antes, y Raimundo Riva Palacio estaba muy enojado, Sí. porque él decía que eso fue el gobierno queriendo opacar, y eso fue cuando Peña Nieto, vamos, ¿sí? Sabemos que Raimundo Riva Palacio hizo su lana en la época desde López Portillo hasta este señor Cedillo. Él hizo su lana grande. Después él ganó un amparo, no sé si tú sepas algo de eso, Juan José. Ganó un amparo en contra del gobierno para que se le diera a él la exclusividad de una revista y se le pagara el total del tiempo que no pudieron editarla porque dejaron de comprársela. Y entonces todo este tiempo y le retribuyen muy buenos Una millones. leguleyada por ahí. Sí. Y entonces, mira, por un ejemplo, ahí está el teacher, ¿no? Que ni siquiera sabía inglés, pero se puso a Otro. hablar inglés con, El otro. la verdad, con Joaquín López. Es que su maestro era Peña Nieto. Ah, bueno. Los dos andaban por ahí. Fíjate bien, López Dóriga con su empresa Ancla Communication, Astron Publicidad, Plataforma Digital López Dóriga y Premium Digital contrató con el gobierno federal de Enrique Peña Nieto por la cantidad de los 295 millones de pesos para publicidad. Ahora Vámonos. imagínense, es además hasta de la micha. Pero estamos hablando de que el que más ganó en el tiempo de Peña Nieto, ¿a quién le caen mal 290 millones de pesos?
Ah, no, a mí no. Échame. A mí quién sabe. No hay bronca. Y es que, miren, todo esto, de lo que es las telecomunicaciones, por un ejemplo, Adela Micha, con su Telecomunicaciones SC, obtuvo un ingreso de 24 millones de pesos, ¿sí? Con Enrique Peña Nieto. Ahora díganme, ¿quién no se va a enojar y quién no va a hablar para que regrese el viejo PRI, perdón, ya dijimos nombres, para que regrese el viejo régimen neoliberalista, neoliberal, para que otra vez se vuelva a dar esto de que la prensa tenga que ser pagada con dinero del pueblo, porque a ellos no les costó un solo peso. Así es. Ahora díganme, ¿cuántos van a hablar bien del gobierno? Por eso. Pero no creen ustedes que para mí no debería de brincar a la palestra en la mañanera el presidente, para eso tiene sus secretarios, esos son sus pararrayos, ¿sí? Entonces, yo vuelvo a insistir, ¿sí? De que va a haber siempre ese tipo de prensa amarillista, o no tan amarillista, sino chayotera, y muy chayotera. Golpista, pues, como dijo, claro, como le dijeron, prensa entonces, golpista. Pues poner, hacer una estrategia, una táctica de tener quien les conteste en su mismo nivel, en su mismo altura, ¿sí? Que decía altura, pues son puros chaparritos, ¿no? Pero entonces, o sea, es que el presidente le está brincando, o sea, el presidente no tiene por qué meterse en un pleito baladí. O sea, el presidente es un presidente. El ¿sí? problema, Pepe, saca a tu secretario. Sí, el problema, Pepe, es que a los secretarios tampoco les da. Mira, eso que dices es muy cierto, ¿eh? La verdad, porque a principio de esto, no sé, te has de acordar, Octavio, los youtubers le tiraban mucho al secretario de comunicación social, ¿no? Le tiraban mucho en un principio los youtubers, porque hacía distinciones, bastante. porque les daba preferencia a los chayoteros. Entonces, yo creo que tienes algo de razón en eso, ¿no? O sea, por eso, pues el presidente que dice, pues no estás tú, o no me da resultado, pues hazte un lado, ¿no? Yo ahí Claro. voy, ¿no? Para poder rellenar esto que a mí me está afectando, Sí, ¿no? pero lo que yo te estoy diciendo, porque lo le que está yo estoy afectando diciendo- directamente, ¿eh? Porque ¿cuál Sí. es la consigna? O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo está muy claro, es la revocación de mandato y el juzgar a los expresidentes. Esos son los dos temas que trae ahorita el neoliberalismo, ¿no? O sea, Claro. el hecho de poder sacar al presidente del poder y de que no se juzguen a los anteriores, ¿no? Así de fácil. Mira, yo insisto, aquí el comentario es el programa, el tema, tengo entendido, es ese, precisamente el que el presidente hizo una exposición en contra de esos periodistas, ¿sí? Yo lo único que estoy diciendo es que no tiene el presidente por qué entrar a un pleito con críticos que él bien sabe que están hablando por las heridas. Entonces, yo vuelvo a insistir, su secretario de Comunicación Social no sirve para pura fregada, ¿sí? Yo estuviera ahí como director de Comunicación Social, ten la certeza que yo les tenía respuesta fundamentada a cualquier cosa que sacaran estas personas y al revés. O sea, te reto a un debate con esta persona porque este es el que trae la información que tú estás transgiversando, ¿sí? Y a nivel debate, a ver, para que la gente se diera cuenta. Yo te garantizo que no pasarían 3, 4 debates cuando estos tipos se la pensarían antes de abrir la bocota. Sí, pero exactamente como dices tú, la capacidad no se da, ¿no? Creo que en eso tienes mucha razón. Estoy totalmente, eso es lo que estoy diciendo. O sea, En eso tienes muchísima razón, digo, porque realmente, exactamente como decías tú, los anteriores secretarios de Comunicación Social salían a las cadenas a hacer las aclaraciones, ¿no? A ver, nomás una pregunta. ¿Ustedes qué creen, qué perfil, fíjense bien, qué perfil debe de tener un secretario de Comunicación Social? Pues el de periodista, ¿no? Me imagino. Uno. Sí. Y tener el conocimiento y las relaciones fuertes También.
con Es correcto. con toda la prensa, o sea, Es debe correcto. Debe ser una licenciado en Ciencias de la Comunicación. entre otras, o sea, también podría ser, o sea, imagínate un licenciado de Ciencias de la Comunicación con posgrado en Ciencias Políticas y con relaciones fuertes con todos los medios, o sea, Sí. siempre le dan el puesto inadecuado. Pero hablamos de una cosa. Sabemos que en la época desde el presidente Salinas de Gortari hasta la fecha, porque con a López Portillo, acuérdense que cuando dijo que él iba a defender al peso frente al dólar como un perro, cómo le empezaron a tirar en el periódico, y López Portillo era muy común verle que le estaban tirando, hasta que el negro Durazo entró y cayó muchos periodistas, y muchos de esos desaparecieron, ¿no? Jamás se supo dónde estaban. Pero esa no era la función de ese güey. ¿Sí? O sea, comunicaba muy bien, pero no era social el tipo. Así es. Entonces, pero ahí te va. Si el presidente tenía toda la razón, él iba a defender el peso como un perro. Aviéntale tú un peso a un perro, ¿sí? Y si no se le queda bien y se va, ¿sí? Aviéntale un hueso, ¿sí? A ver si no le defiende. No, pero o sea, me refiero a la prensa, cómo ha cambiado. Nada más, chéquense cómo mataron al de Tijuana, ¿sí? Era el único que la verdad hablaba, y hablaba fuerte. Claro. Él habló de conexiones, y él habló de todo, dijo nombres y apellidos. Es ¿sí? correcto. Y sin embargo entraron directamente, y cómo fue saqueado su periódico y cómo lo mataron, ¿sí? Así es. De hecho, ahorita está sobre Yunes, el de Veracruz, el hecho de las muchachas que mataron en la colonia Narváez, porque ellas venían huyendo de que eran perseguidas por haber dado a conocer algunos datos y por activistas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que la prensa, la que habla lo que es, la que no se calla, esa la callan. De hecho, aquí en México, ahora sí que en la época de Felipe Calderón del Sagrado Corazón de Jesús, dice Noroña, ¿sí? Alias el comandante Borolas. Recuerden que en esa época, ¿cuántos periodistas no desaparecieron? Es simplemente la periodista argentina que sacó el libro de Felipe el Oscuro, cómo fue sacada de aquí por su secretario de Gobernación. Y el periodista, cuando llega él, uno de los periodistas de ella, de Olga Bernat, antes de llegar, se va el helicóptero y él se asusta y dice, no alcancé a llegar al helicóptero, el helicóptero lo bajan y muere ahí el secretario de Gobernación que les estaba dando protección a ellos. Hola. Hablamos de que aquí en México era el primer país a nivel mundial donde el periodismo era visto como una de las profesiones más peligrosas del mundo. Es correcto. Aquí, ahorita dice Loret de Mola, me tuve que venir porque era perseguido político. Por favor, ese cuate era una pantalla. Además, ni siquiera tiene el título de licenciado en Ciencias de la Comunicación. El señor es licenciado en Economía. Pero su papá sí es periodista. Sí. Don Carlos Loret, papá. ¿Sí? Sí. Que también fue uno de los grandes chayoteros en la época de Salinas de Gortari. Así de simple. Sí, entonces, aquí ahorita estamos hablando, en primer lugar, si estamos hablando de que en México se están haciendo las cosas diferentes, es gracias a que ya cambió la forma de que la gente se entere de las cosas. Anteriormente, toda la gente se sentaba a ver Televisa o TV Azteca y eran los dioses, ¿no? Ahí te la tragabas todo, así es. Sí. Hoy ya no, ahora existen como nosotros, youtubers, que damos la información, que nos damos la tarea de investigar quién es quién y por qué razón están en ese lugar y por qué razón la gente ya no les cree, por qué razón ya no son vacas sagradas, ¿sí? Ya las grandes vacas sagradas, como lo era Raimundo Riva Palacio, que tuve el gusto de conocer en la Ciudad de México con este libro, que sí lo adquirí. Sí adquirí el libro de la segunda fuga de Chapo. No, ¿y saben por qué la adquirí? Porque la puse como prueba para un asunto. Ese libro, exactamente, porque dije, aquí como dice en el libro y todo es público, ¿no?
Así es. Estamos hablando de que ya se les cayó esa estafeta y estamos hablando no nada más de él. Sí, pero se fue. Inclusive de Carlos Marín, que era, se sentía intocable. ¿Dónde está Carlos Marín ya? Sí, pero se fue de una banda hasta el otro lado completamente. O sea, como dicen, ni tanto que no alumbra al centro, ni tanto que no lo queme, ¿no? O no sé cómo decía, pero es ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo queme. Algo así, ¿no? Total, que van a chamuscar el mendigo santo como a los periodistas. Se va a chamuscar. Pero sí es cierto. Sí no, es cierto. pero tienes una gran razón, Pepe. Caigo en tu dicho, porque sí había buenos comunicadores sociales con algunas presidencias, sí los hubo. Claro. Y sí se ponían a debatir inclusive con los mismos periodistas o comunicólogos de esa época, o sea, debatían con ellos. Entonces, nomás imagínate, nomás como un ejercicio mental, que este Broso salga a decir una de sus pendejadas que diario dice, pero que hubiera una persona que ahí o lo buscara. Y públicamente también, estamos buscando a este señor y no se presenta. Quiero debatir lo que dijo, porque yo aquí tengo los datos que él está mintiendo. Insisto, lo harías 2 o 3 veces, a la cuarta te la piensas. Sí, jurídicamente creo que cabe dentro de esto, ¿no, Octavio? Sí, porque hay una ley, una legislación. Jurídicamente, en primer lugar, déjame decirte de que existe la ley de comunicaciones, donde tiene que decir la verdad, y nada más que la verdad, pero desgraciadamente hay una cosa, ¿no? Que no te habla exactamente de cómo debe funcionar, pero no te habla de algún trato correctivo o coercitivo para que se deba de cumplir, ¿sí? Hablamos por un ejemplo, mucha gente me pregunta como abogado, oye, ¿por qué en México no existe la pena de muerte? Existe, pero no se aplica. Es correcto. ¿Sí? Y cada presidente, al fin de sexenio, a todas aquellas personas, estamos hablando de la milicia, que son condenados a muerte, les otorga el perdón. A uno. ¿Sí? A todos, los que están sentenciados. ¿Por qué? Porque sí existe en la milicia. Pero vamos, es lo mismo. Si estamos hablando de la Constitución, no debes de ofender al presidente de la República por la investimenta que tiene. Mas, sin embargo, lo hacen. ¿Por qué razón? Porque no hay un correctivo. No hay coerción. Yo estoy en contra de todas esas personas que van, hacen una marcha, quebran vidrios, roban, pintan. Eso ya estamos hablando de que es un delito. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque simplemente estamos hablando de que, ¿saben qué? No les hagan nada, porque este gobierno no debe ser represor. Represivo. No, simplemente haz cumplir la ley como se debe de cumplir, porque de lo contrario estaríamos en un estado anarquista. Y un estado anarquista empieza por eso, por permitir. Ya después de permitir, ya no puede decir que no lo pueden hacer porque lo está permitiendo. Claro. Y hablamos lo mismo en el periodismo. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué los periodistas siguen y siguen y siguen y siguen y siguen? Hubo una situación de una iniciativa de ley en donde decían que multar a todo aquel periodista que de alguna manera incitara a la violencia, incitara a una sublevación o diera una falsa noticia que pudiera ser de orden público. Entonces, entra esa iniciativa de ley y se va a la congeladora. ¿Sí? Correcto. Esa iniciativa de ley... Sí, porque querían que era una ley mordaza. No es la ley mordaza porque apenas es una iniciativa de ley. ¿Sí? Si ya fuera aplicada y estuviéramos hablando de que se estuviera haciendo mal uso de esa ley, entonces sí ya hablaríamos de la ley mordaza. Pero estamos hablando por un ejemplo, y yo lo tengo muy claro, y yo lo hice en un programa, porque la gente me preguntó, oye, Ferriz de Con cuando dice que nos levantemos en armas, que agarremos armas en contra de este gobierno, eso es sedición. Es correcto, sedición. Entonces, aunque estés en otro país, si tú estás incitando a que en este país se haga eso, inmediatamente las autoridades, es sedición, señores, y tráiganlo para acá porque es un delito. Y les aseguro que por eso, simplemente por ser sedición, muchos empezarían a hablar de que, oh, no, es que López Obrador está en contra de la prensa. No, señores, es un delito. Todo el que cometa un delito se va a castigar. Nada más con eso. ¿Por qué? Y más a su favor,
que no es una ley que se haya hecho en su sexenio, en su periodo de gobierno, son leyes que son anteriores, entonces no, y están sí en la podría, Constitución. así es, fácilmente podría aplicar. Sí, Fácil. efectivamente. Yo les dije, no, es que este señor Ferriz de Con, el papá, digo el hijo, no el papá, el hijo, está cometiendo un delito grave. Totalmente. Y el hecho de decir que se levanten armas la gente y que por qué no agarrar las armas, y todavía hace una encuesta diciendo, ¿estarías dispuesto a que si el gobierno se va al comunismo, como se está yendo, así está la pregunta, Sí, tendenciosa. ¿estarías dispuesto a levantarte en armas? Y el 90% de las personas encuestadas, que fueron algo así como 5,000 personas, 15,000 personas, dijeron sí, y eran de México. ¿Por qué? Porque mucha gente nomás oye la palabra comunismo y se imagina lo peor de lo peor. Entonces, no, si se va a México al comunismo, yo sí me levanto en armas. Pero eso ya estamos hablando de que la gente está siendo de alguna manera manipulada, mal informada, y no están dando el concepto que se debe de dar. Y en eso ya estamos hablando de que el periodista, de que una nota puede alterar no nada más a la gente que los lee, sino a la gente allegada a los que los lee. ¿Sí? Es correcto, sí. Hablemos de que simplemente se hable de que, ¿saben qué, señores? Vamos a hacer esto. Y toda la gente, por ahí les recomiendo una película, se llama Canoa, para que vean el poder de una sola persona. Sí, ya la vi. Ya la vimos. Que ordena que se levanten en armas por unos 3 muchachos comunistas supuestamente de la UNAM, y los matan de una manera horrible. Todo un pueblo. Fue verdad, ¿eh? Fue verídico, sí, es claro. es verídica. Sí. Por eso se llama Canoa, es del pueblo de Canoa. Sin embargo, a la persona que hizo esto no se le hizo nada, simplemente se le cambió de lugar. Años después, porque esto fue en el año de 1974, le preguntaron que por qué lo hizo, y dice ese señor, es que a mí se me afiguró que eran comunistas. Se le hizo agua. ¿Y por qué no mejor se te figura que chingues a tu madre? Se le hizo agua a la canoa al tipo. Pues sí, pero bueno, vamos cerrando, así cerramos, es. Pepe, Mi comentario es ese, tú tienes todo el derecho y tenemos todo el deber de la comunicación. Toda persona puede emitir una idea, una circunstancia, siempre cuando es información, siempre que sea veraz, verídica y que pueda ser constatable, ¿sí? No nomás aventar un pial para ver quién lo agarra y quién se monta en él, quién se amarra en él. ¿Sí? Yo pienso que sí debería de haber leyes más precisas, más claras para periodistas que delinquen, como tú dices, Octavio, periodistas que delinquen o periodistas que deliberadamente mienten. ¿Sí? Y debería haber, aparte, a lo mejor ni siquiera, más bien un órgano, a lo mejor hasta social, ¿sí? En donde un grupo de personas que no tengan nada que ver, o sea, autónomas, pudieran ser esos jueces imparciales, ¿sí? De una circunstancia de esas, y que omitan un comentario, porque no una ejecución, porque no pueden ser ejecutivos, ¿sí? Un comentario, este señor está mintiendo, estos tienen la razón. O sea, yo creo que hay que enfrentar, también como periodistas, también tenemos el deber de enfrentar a los periodistas malos, ¿eh? Sí, definitivamente. Cerramos, Octavio. Con esto cierro yo. Octavio, ¿qué dirías tú de cómo cierre? Yo diría lo siguiente, que a veces no es lo que se diga, sino cómo se diga y qué es lo que se quiere lograr con lo que se dice. Porque muchos comunicadores hablan de una forma o dicen una cosa y saben ellos que lo que quieren lograr no es para nada bueno, ¿sí? Ya va con todo el dolo y la mala fe. Yo diría que debería de existir un organismo, así como existe el Tribunal Electoral, debería de existir un Tribunal de Comunicaciones, de Periodismo y Elecciones, para que puedan ellos poner el orden que se requiere, porque la democracia, si bien es cierto que es el poder del pueblo y todo para el pueblo, debería de existir también el buen orden.
así como la policía y buen gobierno, debería de existir también un tribunal que esté viendo, porque ustedes bien saben que por la comunicación se pueden ganar o perder los pueblos. Sí. Eso sería. Claro. Así es. Yo cerraría con una situación que escuché por ahí con Carlos Ramírez Powell, el hijo de Carlos Ramírez Ladevic, que es periodista, por cierto, del Economista, y decía que el neoliberalismo había blindado todas estas situaciones, o sea, todos los poderes fácticos, porque él comentaba que los corporativos, como son personas morales, pues a quién castigan sino nada más económicamente, y que los únicos que recibían los castigos eran las personas físicas. Y en este caso ni siquiera los corporativos permiten que a sus comunicólogos los castiguen, Claro. aunque la ley exista, porque la ley existe, o sea, ya lo comentó Octavio, pero en la práctica, en la realidad, todavía estos grupos siguen teniendo un gran poder que no permite que los gobiernos realmente apliquen la ley como deberían. Creo que Pues todavía... hay que levantarnos en armas. Perfecto. ya tengo mi pistolita de agua por ahí. Ay, qué bárbaro. Bien, pues, ¿qué tal que si nos despedimos con cada uno con sus números de contacto, sus redes sociales, tus plataformas, Octavio, ¿dónde te pueden localizar a ti? A mí me pueden comunicar, se pueden localizar como Barrios Unidos de Jalisco, Hablemos Derecho, y en Facebook como Octavio Álamo Rivera, el LIC. Perfecto, mi estimado Pepe Gómez Plasencia. Ágora TV, Guadalajara, Ágora, y también en Facebook como José Gómez Plasencia. Y su servidor como abogado Juan José en Facebook, y como siempre aquí en este canal de YouTube Origen y Destino 2015, donde les decimos que ya merito tenemos la noticia de cuándo vamos a tener el Ateneo tan buscado, porque ya lo está buscando muchísima gente, ya mucha gente nos está preguntando cuándo. Yo pienso que antes de 15 días les damos la buena noticia. La sorpresa, así es. Así es. Pues amigos, como siempre dejamos esa incógnita, pero ya falta poco y esperen estas noticias de nosotros. Nos vemos en el siguiente programa, porque como siempre, como vamos a dar la mejor opinión, si es que usted así lo considera, y si no, pues opine lo contrario. Por eso no Sus comentarios son aceptados. Son aceptados todos los comentarios, a favor o en contra. Así que gracias amigos, gracias a nuestros panelistas, gracias a su gran conocimiento, y gracias por seguirnos en este canal. Hasta luego, hasta pronto, nos vemos. Hasta luego.